Hola, soy Frenicornio, estamos en un capítulo más, aquí en mi programa ¿Qué está pasando? Con un invitado muy especial. Y sí, es esta persona que tengo aquí a mi lado. Él es Ángel. ¿Y su cargo? Él es Ángel, secretario. Primer secretario. Vale. Primero. Y él es Ángel, primer secretario de la comunidad... Vamos a ver. Feminista. Vale. Y os presento a Ángel, primer secretario de la comunidad Juventud. Y os presento a Ángel, el primer secretario de Juventud Extremeñista. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio. Bulos y falacias. Y entonces meter a Ángel para que nos desmienta toda esa mierda. Ángel, bienvenida a mi Un programa. placer estar aquí. ¿Por qué crees que los bulos sobre colectivos están creciendo? Bueno, hay muchos factores. En primer lugar, hoy tenemos más herramientas. O sea, ahora ya no solo que al chaval que es gay en el pueblo le persigan por la calle, sino también hay más herramientas digitales, los grupos de WhatsApp, Instagram y un mal uso de esas herramientas. Pero también hay una industria en torno a estos bulos, a estas mentiras que se difunden tanto de la comunidad como de muchas otras, con la comunidad migrante, con la comunidad, bueno, con las mujeres en general. Y luego también vemos una intencionalidad de ciertas personas bastante poderosas en esparcir estos bulos. Pasa, por ejemplo, con las personas trans, que son entre un 0,3 y un 0,8 de la población, pero sin embargo, cuando tú pones la televisión, pones una tertulia, abres TikTok, parece, vamos, que hay un ejército de personas trans dispuestas a invadirnos y realmente ocupan un tiempo en pantalla, una cuota en las tertulias, en redes sociales, etcétera, que no se corresponde con ese porcentaje tan ínfimo de la población, que son, ¿por qué la mitad de la población percibe como una amenaza al 0,4 o 0,5% de la población? ¿Qué está pasando para que haya grandes masas de gente que digan esa chavala que se ha cambiado de género es mi enemigo, es la persona que me amenaza, y con todos los problemas que yo tengo a mi alrededor, de la gente del campo que no llega a fin de mes, ¿no? Las familias, la vivienda, etcétera, etcétera, decidan votar o decidan movilizarse o hacer... Todos en cierta forma hacemos activismo. Cuando un señor está en un bar despotricando de los gays, también está haciendo activismo. Porque al final toda esta gente les importa tanto la gente trans, ¿no? Tanto les afecta, si de hecho la mayoría de la población nunca llega a conocer a una persona trans. O sea, nosotros sí, porque en general la generación Z, por ejemplo, el índice de personas trans es mucho mayor, pero mi abuela yo creo que nunca en la vida ha conocido a alguien trans. Entonces, esto ocurre porque mientras se habla de las personas trans y mientras se habla de un grupo de militares que se ha decidido cambiar de género para hacer el cachondeo en la tele, no se está hablando, por ejemplo, de la crisis de vivienda, no se está hablando de los problemas de la juventud, de la infraestructura en Extremadura, de los salarios, y pues para tapar ciertos temas, igual que lo de los Terian, ¿no? Hemos visto como de repente, de la noche a la mañana, todos los medios cubrían la información de los Terian como si fuera eso la final del Mundial, cuando yo en la vida he conocido un Terian, luego hacían quedadas y luego no aparecía ninguno. Y eso es porque eso se ha hecho para tapar, por ejemplo, el tema del caso Epstein en Estados Unidos. Entonces muchas veces la comunidad LGTBI, como pasa con otras minorías, nos utilizan como chivo expiatorio, ¿no? Lanzan un bulo sobre los trans y ya están hablando de cara. Resulta que un maltratador se cambia de género y lo cambian de prisión. Mentira, tú puedes estudiar la ley, puedes aceptar, pero el bulo está sembrado y ya en todas las tertulias sale Sonsoles, ha salido Susana Gris, Ana Rosa a sacar a un señor a decirlo, ¿no? Entonces, cuando no le toca a Osmena, le toca a una persona trans o le toca a una víctima de violencia de género, y pues es la dinámica en la que estamos, ¿no? Donde las minorías somos un instrumento más para desviar la atención. ¿Y crees que las redes sociales han amplificado la información? No, pero lo has dicho mal. ¿Y cómo es entonces? Amplificar. Ah, vale, amplificado. De ampliar, ¿vale? ¿Y crees que las redes sociales han amplificado las informaciones? Sí, o sea, al final ha habido Una amplificación. una desinformación con las redes sociales, y no tanto por las redes sociales en sí, sino porque tenemos a gente muy rica, por ejemplo Elon Musk, que es la persona más rica del planeta, comprando redes sociales enteras para colocar en la opinión pública una opinión determinada, que suele ser discursos de odio, discursos extremistas, para al final hacer política a su favor, ¿no? En el caso de Elon Musk, por ejemplo, pasa que ha tenido una hija trans y eso él lo ha llevado fatal y dice que su hijo está muerto, que
bueno, una clase de burradas que no voy a reproducir, y él ya decidió declararle la guerra a los woke, ¿no? A la guerra cultural, y compró Twitter pues para salvar a la humanidad de esta cultura woke que se está expandiendo, ¿no? Que yo no sé lo que es el work, ¿qué es el work? Woke. Work, Work es trabajo. work, ¿no? Work. Woke. Woke. Y yo, como no sé qué es woke, explícame un poco sobre woke. Bueno, lo woke. que se llama es una terminología americana, que de hecho todas estas nuevas corrientes, por ejemplo, de los hombres de valor, de ahora de las tradwives, ¿no? Son como nuevas modas sociales que son bastante artificiales, vienen todas importadas de Estados Unidos, también todos los bulos de la comunidad trans, pero lo de, bueno, cuando salió trans a decir que los haitianos comen mascotas, ¿no? Esto viene de la gente que precisamente son activistas por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías, de la población negra, del colectivo. Se les denominó como guerrilleros de la justicia social, y para ridiculizarlo pues se usa el término woke, ¿no? Que es como un paso más de progresista, como relacionado con la cultura de la cancelación. Porque hay gente que, en general, hombres ricos, blancos, heterosexuales, que están perdiendo muchas cuotas de poder, y ante eso pues lo que hacen es pues, intentar combatir estos movimientos por los derechos humanos y por la justicia social con desinformación y con ridiculización y con guerra cultural. Y ahora te voy a decir algunos de los mitos que más dicen del colectivo. Hay unos cuantos. Como por ejemplo, que nosotros, los del LGTBI, tenemos más derechos que los demás. Vale, eso ocurre siempre. Siempre hay una corriente política muy concreta que ante cualquier esfuerzo del Estado o de la sociedad por igualar la balanza, reaccionan diciendo que ahora la balanza está al revés, que ahora las mujeres no hay desigualdad y los hombres son la víctima, o sea, yo lo siento mucho, pero quien crea que un hombre cis heterosexual blanco hoy en España es la víctima, y que una persona racializada, una mujer, una persona trans está privilegiada, no sé en qué colectivo privilegiado hay índices de suicidio, por ejemplo, como los que tiene la comunidad trans, que son prácticamente del 50%. Tasas de paro del 80%. A mí eso no me parece un privilegio. Pero vamos, escúchame, yo lo digo siempre. Todos estos influencers de extrema derecha que decían que iban a cambiarse de género con la ley trans, pueden intentarlo, es fraude de ley, pero de momento ninguno lo ha hecho, porque en el fondo saben que ser una persona trans, ser una mujer trans o ser una persona racializada implica muchas más dificultades. Jolín, a las personas racializadas, por ejemplo, no les dejan alquilar prácticamente pisos, se las ven negras para encontrar una vivienda. Entonces, esto ocurre porque hay algo que se llama igualdad sustantiva, que esto es muy importante que la comunidad LGTB y cualquier minoría lo tengamos presente. La igualdad sustantiva significa que, de hecho, es un derecho humano porque aplica el principio de no discriminación. Explicado sencillo, tú por nacer LGTB, por nacer trans, por nacer mujer, por nacer negra, por nacer asiática, tú no tienes por qué tener menos oportunidades que otra persona. Eso es la igualdad sustantiva, la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto se consigue pues, protegiendo a la población LGTB, igual que se quejan de que no hay una ley contra la violencia de género para los hombres. Digo, hombre, porque los hombres no sufren violencia de género. El día que sufran, pues se hará una ley. ¿La educación en diversidad confunde a los niños? Bueno, a ver, esto es un temazo. El otro día hablábamos con Magdalenita precisamente, que se puso una peluca para un vídeo y aparecieron un montón de señoros a decirle que había niños, que vamos a poner una peluca, ¿no? Pero luego lo comentamos, son los mismos señoros que cuando el gobierno quiere prohibir que las niñas de 15 años suban vídeos enseñando el ombligo, salen súper enfadados, ¿no? O sea, es como esa doble vara de medir. Al final, lo que se enseña a los niños precisamente, o sea, cuando enseña a un niño, oye, si tú no quieres que un adulto te toque la pierna, ¿vale? Tienes derecho a decirle, no quiero que me toques la pierna. O tienes que avisar a un adulto, tienes que decírselo a tus padres. Si hay alguien de tu familia, díselo a un profesor. O sea, así es como se descubren la inmensa mayoría de casos de abuso y violencia en las infancias, sobre todo porque la inmensa mayoría se dan en el entorno precisamente de los menores. Quien quiera que no enseñemos a los niños a protegerse de pedófilos, pues no sé, a lo mejor es que tienen algo que ocultar. A mí me parece fantástico que se enseñe a los niños precisamente a protegerse de estas violencias.
Y luego, obviamente, también es necesario, bueno, precisamente enseñar a los niños a convivir en una sociedad igualitaria. Hace poco ocurrió un caso en Almendralejo, creo que era, que unos niños en infantil habían abusado de una compañera. En primaria. Unos niños. Bueno, yo creo que era infantil, no primaria, o tenían 5 o 6 años. Por ahí, de primaria, de 11, sí. 12 años. Bueno, entonces no estoy hablando de otro caso. Pero bueno, que sí, que es que se dan casos incluso de niños que abusan de otros niños, ¿no? Y esto es porque, claro, si tú al niño no le explicas, no le enseñas, no le educas en igualdad, no le educas en valores, en el consentimiento, si es que yo lo he vivido en mi pueblo, de que muchos de mis amigos y conocidos, eso del consentimiento no lo entienden bien. Entonces dicen, no, si está dormida nos dice que no. Digo, ya, pero es que no puede tener relaciones con alguien que está dormido, porque es una violación. O con el tema de bueno, la esclavitud sexual, con muchos temas, ¿no? El tema de restregarse en las discotecas, todo esto, es necesario enseñarlo desde pequeños. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los estados que han restringido la educación sexual, ¿vale? Porque los padres se escandalizaban. ¿Cómo vas a enseñar a los niños tal? Pues por lo que acabas teniendo, si no enseñas a los niños a ponerse un condón, no a los niños, a chavales de 14, 15 años, si es que la realidad es que si a esa edad van a tener relación sexual, les des el condón o no. Pero es mejor que si la van a tener, pues que la tengan con protección y que la tengan sabiendo lo que es el consentimiento, sabiendo lo que es un abuso, identificar violencia y la tengan básicamente pudiendo protegerse de enfermedades, pudiendo protegerse de embarazos no deseados. Porque luego tampoco se escandalizan, también se aborta. Así es que al final imponen su moral a pesar del daño que eso causa en la gente que dicen estar protegiendo. ¿Y tú crees que la IA, la inteligencia artificial, están remetiendo sobre estos pools? A ver, sí, o sea, es una herramienta más al final que si no saben cómo usarla y no se pone límites y regulaciones por parte del gobierno, obviamente sí. Yo me acuerdo la primera vez que salió una página que fue muy polémica que hacía deepfakes, al tiempo la tuvieron que cerrar por la presión social, pero eso ya como que ha quedado atrás y ya hay inteligencia artificial especializada en desnudar a gente, en generar imágenes falsas de personas desnudas. Incluso, por ejemplo, la inteligencia artificial de Twitter, Elon Musk eliminó los controles para que tú veas una foto de una mujer en Twitter y puedes pedirle, oye, @grok, desnúdala, y te lo hace. Y ahora, por ejemplo, el gobierno ha impulsado una normativa para regularlo a nivel europeo y se han puesto de acuerdo todos los países de Europa para regular este tema. Pero claro, al final es una herramienta muy peligrosa y si no les das educación sexual a los niños y encima tampoco regula la inteligencia artificial, pues claro, te encuentras en un campo de minas, ¿no? ¿Crees que estamos perdiendo derechos en Europa? Sí, o sea, me parece, de hecho es algo objetivo. En Hungría, por ejemplo, ya no te voy a hablar de Hungría, donde los amigos de Vox, son sus socios, sus aliados, han prohibido la marcha del orgullo. Han prohibido la marcha del orgullo. Mientras dejan desfilar a neonazis el Día del Orgullo para mantener limpias las calles, donde en Polonia, por ejemplo, los también socios de Vox han creado zonas libres de personas LGTBI, free LGTBI. Te voy a hablar de Italia, un país muy asemejable a España y donde también los socios de Vox, Giorgia Meloni, le está quitando los niños a las madres lesbianas. Le están quitando la matria potestad a las madres que comparten hijos, ¿no? Es muy salvaje. O sea, imagínate lo que es para una familia LGTB de España que puedan quitarle a su hijo. O sea, es una locura. Y lo estamos viendo en Italia, que está aquí al lado. Pero es que hemos visto como Vox, cuando fue al hormiguero, habló, por ejemplo, ya no habló de derogar las leyes LGTBI que nos protegen. Directamente decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. La gente no es consciente de que el matrimonio igualitario está a 176 votos de ser eliminado. Es una reforma del Código Civil muy sencilla de hacer. Es más, ni siquiera hace falta 176 votos. Con mayoría simple se puede quitar. Y en las próximas elecciones, según dicen las encuestas, PP y Vox tendrán en torno a 200 diputados, que le da incluso, como saca un poquito más, para cambiar la Constitución. O sea, hablamos de cosas muy serias, de que todos y cada uno de los derechos, incluso los fundamentales, si consiguen 210 diputados, de la población LGTB están en riesgo. Todos sin excepción. Entonces, tenemos que ser consecuentes cuando hablamos, hacer activismo en todos los ámbitos de nuestra vida y movilizarse para defender los derechos. Y sobre todo también tener en cuenta algo que se llama interseccionalidad, que es, hoy van a por las personas migrantes, me toca estar con las personas migrantes. Y el día vaya por las mujeres, me toca estar con las mujeres. Porque quizá pasado mañana
vienen a por la comunidad LGTBI. Y si no hemos estado a defender a las migrantes y no hemos estado a defender a las mujeres, no va a haber nadie que nos defienda a nosotros. Entonces, nos toca pelear por los derechos humanos, por los derechos fundamentales, por los derechos sociales de toda la población y seguir empujando, no solo pelear para que no nos los quiten, seguir empujando porque queda mucho para hacer. Porque la ley trans ha costado sacarla sudor y lágrimas y sangre de mucha gente que salga adelante. Y aún así se ha quedado descafeinada, porque incluso el Partido Socialista puso muchísimas trabas, por ejemplo, para que no se reconociese a las personas no binarias. Y a día de hoy en la ley trans no están reconocidas. O por ejemplo para las personas trans migrantes. O sea que al final siempre queda mucho por lo que luchar y nos toca seguir empujando para seguir avanzando y por supuesto movilizarnos para no dar ni un paso atrás. ¿Y qué reto afecta hoy el activismo LGTBI en Extremadura? Bueno, una buena pregunta. A ver, como persona LGTBI, la comunidad LGTBI extremeña obviamente está atravesada por toda la violencia que sufre la comunidad LGTBI a nivel estatal y además por las que sufre el pueblo extremeño. Tenemos un problema enorme de migración, de que nuestros jóvenes se van, pero eso se acrecenta muchísimo más en la población LGTBI. Es algo que se llama sexilio, que la gente LGTBI suele huir de sus pueblos o a las capitales de las provincias o directamente fuera de la comunidad, porque obviamente a lo mejor irse a Barcelona pues acaban estando en un entorno más seguro, más cómodo, más semejante a lo que esas personas sienten, que es Extremadura. Tenemos que convertir Extremadura en un sitio en el que todo el mundo se sienta seguro, que todo el mundo sienta su hogar y sobre todo parar a gente. Candidato a alcalde de Mérida en 2023 comparaba a la población LGTBI con la pederastia, con los pedófilos. Decía, a ver, si hay orgullo gay, pues no va a haber orgullo pedófilo, ¿no? Así. Entonces queda mucho por hacer y en Extremadura tenemos que trabajar mucho, sobre todo en los entornos rurales, para que sean espacios seguros y en el tema de la educación. Sí. Entonces, Madrid y Barcelona es sitio más seguro para nosotros del colectivo LGTBI que Extremadura. Depende. O sea, yo entiendo que para muchas personas pueda parecerlo y quizá para muchas personas lo sea también. Madrid y Barcelona son hostiles por muchos otros motivos. O sea, al final ningún sitio es perfecto, pero creo que lo que tenemos que hacer es mirar la realidad extremeña y es si tanta población LGTBI se ve forzada a marcharse, algo estamos haciendo mal como comunidad y algo tenemos que trabajar y algo tenemos que mejorar para, ya no te digo para que la población LGTBI extremadura no se vaya, sino también para ser refugio para aquellos que se tengan que ir porque en sus territorios pues sufran unas violencias insoportables, ¿no? Creo que tenemos que ser refugio de hogar para todos los extremeños, pero también para toda la población y todas las personas que lo necesiten de dentro o de fuera. Soy Frenicornio, vuestro presentador de confianza, y nos vemos en otro capítulo de ¿Qué está pasando? No te olvides darle a la campanita, a me gusta y a compartir. Y si estás totorrón, déjanos un comentario. Nos vemos la próxima semana. Vox.